Si queremos entender por qué el cerebro se comporta de manera tan extraña, tendremos que aceptar que actúa en función de su propia biología, de sus convicciones y de las convicciones del enjambre que le rodea. Y entonces comprenderemos por qué un miembro amputado sigue doliendo años después de la amputación. El psicólogo Stephen Kosslyn es catedrático en la Universidad de Harvard y autor de numerosas obras de divulgación. Reconocido científico en el campo de la neurociencia, Kosslyn es un experto en los procesos que el cerebro emplea para visualizar el mundo que nos rodea. Newton, que al parecer lo sabía todo, dijo una vez: me encantaría saber los mecanismos por los cuales la percepción visual del universo se transforma en la gloria de los colores. Y tú, después de muchísimos años de investigación, dices, y te voy a citar: los mecanismos que subyacen a la formación de las imágenes nos parecen ni son más misteriosos que los que hay en la base de la percepción visual. Lo que sugiere que hemos avanzado algo desde Newton, ¿no? El cerebro no es una sola cosa, sino un conjunto de partes que trabajan juntas. Y, por ejemplo, en la visión de los colores, ahora sabemos muchísimo sobre lo que sucede en el ojo, en la parte posterior del ojo, y lo que sucede después hasta llegar al cerebro. Lo que ahora también sabemos es que el color se procesa en un área cerebral diferente de donde se procesan la forma y la localización. No solo observamos que hay áreas específicas que se activan cuando las personas ven colores o ven formas, que por cierto no están en el universo. Así es, están separados. El cerebro no solo es una cámara que registra con precisión lo que hay en el exterior, sino que el cerebro es el que lo organiza y el que lo distribuye, de manera que no necesariamente estén de esta forma en el universo, no son evidentes en el mundo. Somos nosotros los que nos abrimos al mundo, y lo que percibimos en él es en parte un reflejo de cómo estamos construidos nosotros. Stephen, lo que estás diciendo es que nada de esto sucede en el universo. Que este rojo o este azul no están ahí, sino que se fabrica aquí en el cerebro. Edward, ¿te has preguntado alguna vez por qué no se puede mezclar el verde y el rojo y obtener otro color? Ya sabes que se puede mezclar el azul con el amarillo y obtener verde. Si se mezcla amarillo y azul, se obtiene verde. Pero si se mezcla verde y rojo, se obtiene un color como barro. Esto sucede porque la forma en que funcionan el cerebro y los ojos no permite que se cree un tercer color. O sea que el pobre Newton ahora sabría por fin cómo surge esta gloria de los colores, ¿no? No del todo, porque entendemos muy bien el mecanismo. Pero todavía falta mucho por saber sobre la conciencia. ¿Cómo surge la experiencia perceptiva del color a partir de la acción de la red que existe entre las diferentes áreas, de la máquina húmeda que existe entre nuestros oídos? Responder ante acciones que aún no han ocurrido o anticiparnos a un peligro inminente parece ser viable únicamente mediante el uso de la intuición. ¿Pero qué es la intuición? ¿Es esto una mera obsesión o por el contrario existen hechos biológicos que la respaldan? Neurocientíficos de hoy conciben este sexto sentido como una posible respuesta a un tipo de percepción, la percepción inconsciente o subliminal. El cerebro parece registrar información sin nosotros advertirlo, que más tarde emplea ante el asombro de la conciencia. Fue a principios del siglo XX cuando se demostró experimentalmente la existencia de la percepción inconsciente. A un colectivo de individuos se les mostró una serie de dibujos durante unas décimas de segundo. Este espacio tan breve de tiempo impedía al observador tener conciencia de ello y, de hecho, ningún individuo fue capaz de describir inmediatamente algún rasgo de los mismos. Pero como por arte de magia, los dibujos mostrados eran recuperados con posterioridad, reapareciendo en la mente de los sujetos en forma de sueños y fantasías.
Aún más sorprendente es el caso de los pacientes que sufren visión ciega. Este síndrome es observado en algunos invidentes parciales que padecen ceguera en solo una zona del campo visual. Al enfermo en cuestión le es imposible ver un objeto situado en el área ciega, pero ante la incredulidad de este puede señalar con total precisión dónde se halla tal objeto. Numerosas investigaciones apuntan a que esta anomalía es fruto de un dispositivo primitivo, un sistema de visualización que ha quedado relegado durante el transcurso de la evolución y que opera a expensas de la conciencia. Multitud de accidentes de tráfico son provocados por conductores que aseguran no haber visto el objeto con el que colisionaron, a pesar de tener la mirada puesta en él. Recientemente se ha realizado un estudio exhaustivo para determinar qué causa esta ceguera fatídica. Los resultados han sido inesperados. Y es que parece que un tercio de la población no solo es capaz de advertir un coche o un peatón repentino, también gozan de cierta facultad sensorial que les permite predecir inconscientemente estos cambios con unos segundos de antelación. Con frecuencia presentimos que nos están observando. Notamos una mirada clavada en nuestra espalda y culpamos a la imaginación de esta sensación. Sin embargo, puede que estemos en lo cierto. Todo parece indicar que solo una fracción de los estímulos sensoriales que recibe el cerebro es controlada por la conciencia. La pregunta es inmediata. ¿Qué ocurre con la información restante? Quizás su sexto sentido posea la respuesta. Hablemos ahora de algo que fascina a la gente. Me refiero al efecto placebo. No sé si está relacionado con la conciencia, pero en este caso tenemos una conciencia de algún tipo que influye en el metabolismo. De manera que unas pastillas que se habían diseñado para nada, en realidad tienen un efecto en las personas. Tú has trabajado muchísimo sobre las formas en que esto es posible que funcione. Dime cómo es posible, ¿no? El cerebro afecta sin ninguna duda al cuerpo todo el tiempo y también afecta a nuestro sistema inmunológico. Si estamos muy cansados o con jet lag como tengo yo ahora, el sistema inmunológico se ve involucrado y enfermamos más fácilmente. ¿Qué es estar cansado? No solo es el cuerpo, también es el cerebro. El cerebro afecta al sistema inmunológico. Creo que tenemos algunas fuerzas en un cierto tipo de reserva de cómo el cerebro puede afectar al sistema inmunológico. Nunca se agota toda la resistencia, ¿no? Siempre se guarda algo. Y el placebo lo que hace es dar permiso para poder acceder a las reservas. Y por lo tanto afectar al cuerpo de una manera más fuerte de lo que se hace normalmente. Es decir, se cree que es una medicina y se responde de la forma en que normalmente se responde cuando se toma una medicina, aunque en realidad no lo es. Pero no solo se trata del sistema inmunológico, sino también del dolor y de cosas como la fuerza de la histeria. Hay anécdotas como la de mujeres cuyos hijos estaban atrapados debajo de un coche y podían levantarlo. Esta es una fuerza histérica, ya que daña los músculos y no debe hacerse normalmente, pero ante una urgencia se obtiene el permiso. Porque existe la reserva. Y se usa la reserva, esa es mi teoría. Steven, algo que me sorprende o me fascina es este tema del no placebo. De que aparentemente no deberíamos estar tan seguros cuando le decimos a un paciente: escucha, tengo que decirte la verdad, no hay nada que hacer, esto se acabó. Bueno, parece que puede darse también una alteración en el cerebro a raíz de esto. Un amigo mío, 3 semanas antes de que se publicara el artículo sobre el nocebo, me dijo que su hermana tenía cáncer desde hacía 2 años. Y que después de la quimioterapia, los médicos le habían dicho que no había nada que hacer y que le quedaban 6 semanas de vida. ¿Y a que no sabes lo que le pasó? Sí, que al cabo de las 6 semanas se murió.
Eso es. Y en mi opinión el médico hizo una estupidez, porque es evidente que ella cooperará si cree en la figura de la autoridad. Si ésta le dice que no hay nada que hacer y que se morirá, el cerebro puede regular lo que hace el cuerpo, de forma contraria a como lo hace el placebo. El placebo lo que hace es agradar, hace sentir mejor. El nocebo lo que hace es empeorar, de manera que lo peor que pueden hacer los médicos es quitar la esperanza. Es una especie de apoptosis, ya que se favorece, en cierto modo, el propio suicidio, ¿no? Es peor que eso, porque no solo es un suicidio, alguien te ha asistido. En mi opinión, eliminar la posibilidad de mejorar y ofrecer la posibilidad de empeorar es algo terrible. Cuando tomamos un medicamento, además de la acción para la que ha sido diseñado, e independientemente de esta, nos provoca también otro efecto curativo basado en la sugestión, en nuestra creencia de que nos va a ir bien. Es el efecto placebo. Pueden provocarlo sustancias completamente inocuas, llamadas genéricamente placebos, como el agua salina, así como todo tipo de tratamientos, desde la actitud del médico hacia el paciente hasta la cirugía. Pero también es posible tener expectativas negativas que desemboquen en un empeoramiento, aunque el tratamiento, que en este caso se llama nocebo, sea totalmente inofensivo. La muerte por vudú, si no es un mito, podría ser el ejemplo más extremo del efecto nocebo. Parece evidente que la mente influye en el estado del cuerpo. Pero, ¿cómo? ¿En qué cambios bioquímicos se traducen nuestras expectativas? La clave está en la interrelación de los sistemas nervioso, inmunológico y hormonal. Los opiáceos que genera nuestro cerebro, muy similares a los compuestos del opio conocidos desde antiguo y relacionados al igual que ellos con sensaciones de placer y analgesias, están implicados en muchos casos. Una de las evidencias es que gracias a las técnicas de neuroimagen vemos que las regiones que se activan son las mismas en aquellas personas que toman un analgésico opiáceo que en aquellas que tan solo toman un placebo. También se ha observado en algunos casos la liberación de neurotransmisores, como la serotonina en la depresión y la dopamina en el Parkinson. Las moléculas nos dan pistas de qué mecanismos conducen a la mejora de la salud. Pero, ¿qué los desencadena? ¿Por qué se produce el efecto placebo? Una de las teorías con más aceptación es la del condicionamiento, descubierta por Ivan Pavlov mediante sus famosos experimentos con perros. Cuando se les da comida, los perros salivan. Es un reflejo innato. Pavlov, cada vez que los alimentaba, hacía sonar una campana, y los perros acabaron salivando cuando oían la campana, independientemente de si tenían comida delante o no. Este es un reflejo condicionado, es decir, un acto orgánico que el cerebro ha asociado a un estímulo externo. La idea general es que el efecto placebo es un efecto orgánico que resulta de las expectativas implantadas en nuestro cerebro a consecuencia de estímulos anteriores, como el uso de fármacos, el contacto con entornos sanitarios, las experiencias de curación propias y las de otros. En algunos casos, pues, cuenta más la realidad presente en nuestro cerebro que la realidad farmacológica. Muchas de las llamadas medicinas alternativas podrían obedecer a esta explicación. Y probablemente, al menos hasta principios del siglo XIX, cuando nace la medicina moderna, la historia del tratamiento médico sea también la historia del efecto placebo. En algún sitio. Oye, no sé dónde, pero tú das el siguiente ejemplo. Tú dices, si tomas un ladrillo, así, ¿no? Imagínate que tu libro es un ladrillo. Si hago esto, normalmente podré aguantarlo durante unos 5 minutos. Pero tú dices que si se me hipnotiza, podría aguantarlo durante 20 minutos. Y la gente que no lo cree dice, si le explicas a un hombre que una mujer es capaz de aguantar así el libro durante 20 minutos,
seguro que el hombre se autoconvencerá y también lo podrá hacer. O sea que es una cuestión de superstición, no es de ciencia. ¿Qué experimentos has hecho tú para llegar a la conclusión de que no es una cuestión de superstición y que se puede tratar desde el punto de vista científico? Esto guarda relación con el tema del efecto placebo. Cuando se te dice que una mujer puede sostener el ladrillo, te das a ti mismo permiso de forma consciente para aguantarlo aunque los músculos estén al límite. La diferencia reside en el mecanismo por el que se actúa, pero en el caso de la hipnosis también se acude a las reservas. Cuando imaginas algo, cuando cierras los ojos e imaginas un cierto objeto, por ejemplo, ahora yo estoy viendo una persona en particular, imaginando. En estos casos tú dices, has descubierto que se activa algo que es el mismo sustrato neuronal que cuando la ves físicamente. En cierta manera es como si al cerebro le importase un cuerno el que tú estés mirando realmente una cosa o solo imaginándola. Cuando conocí al Dalai Lama le hice 3 preguntas. Y te las voy a hacer a ti. ¿Sabes qué forma tienen las orejas de los gatos? Bueno, él respondió, ¿qué tipo de gato, no? Es verdad, me sentí fatal. ¿Pero sabes la respuesta? Bueno, pensemos en Mickey Mouse. ¿De qué forma tiene las orejas? Sí, son redondas, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sigamos. ¿Y en qué mano sostiene su antorcha la Estatua de la Libertad? ¿En la izquierda? En la derecha. Y el Dalai Lama lo contestó bien. Esto me sorprendió, porque muchos americanos no lo saben. Y la última, ¿qué verde es más oscuro? ¿Un árbol de Navidad o un guisante congelado? El árbol de Navidad. Muy bien, gracias. Lo interesante de estas preguntas es que en todas se necesita la imaginación para poder contestarlas. O sea que si te miro a los ojos, se mueven lateralmente cuando intentas responder, intentando visualizar la entrada visual. Pero lo que no es nada obvio en la introspección es que haya 3 sistemas cerebrales diferentes a los que se acude. Uno se usa para las formas, tanto en la percepción como en la imaginación. Otro para la ubicación. La percepción está aquí y la ubicación aquí. Y el otro se usa para el color y está aquí debajo. De modo que la misma división del cerebro, divide y vencerás, con el color, la forma y la ubicación que se usa para la percepción, se usa también para la creación de imágenes mentales. Y resulta que las capacidades no están relacionadas unas con otras. Personas que son muy buenas en la imaginación espacial, que saben cómo orientarse en una ciudad, pueden no serlo tanto a la hora de visualizar las caras o los objetos. No están relacionadas, o los colores tampoco están relacionados. Son sistemas diferentes. Cuando a alguien le amputan una extremidad, es bastante probable que, a pesar de que ya no forme parte de su cuerpo, siga sintiéndola. Esta extraña sensación no comenzó a estudiarse científicamente hasta hace relativamente poco. En 1866, el médico Cecil Weir Mitchell publicó en un periódico americano un informe sobre la existencia de lo que él denominó miembros fantasma. Inmediatamente comenzaron a llegar cartas de soldados de la Guerra de la Secesión a los que habían amputado brazos y piernas, que aportaban su testimonio sobre cómo seguían sintiendo los miembros que ya no tenían. Con el inmenso avance de la neurología y del estudio del cerebro durante el siglo XX, han aparecido diversas teorías para explicar cómo puede doler una parte del cuerpo que ya no tenemos. Una de las más extendidas explica que, a pesar de la amputación, los nervios que se usaban para mover el miembro ausente siguen mandando señales al cerebro, provocando sensaciones. Es decir, que el dolor se genera en el cerebro, aunque parezca que proviene de la extremidad que ya no está. Se produce además otro fenómeno. Si se analiza el mapa del cerebro para ver dónde llegan las terminaciones que vienen de cada parte del cuerpo, se ve que, por ejemplo, las que vienen de la mano están muy cerca de las que vienen de la cara. Al amputar un brazo, por lo tanto, al no haber señales sensoriales que lleguen de ella, estas terminaciones se asocian a las de la cara, y cuando se recibe un movimiento facial como una sonrisa, la mente puede creer que es la mano la que manda el impulso.
¿Pero es posible extirpar un miembro fantasma, es decir, arrancar del cerebro un brazo que previamente ha sido separado del cuerpo pero que sigue provocando dolores? Los científicos buscan maneras de lograrlo. De momento se ha ideado una técnica que ya ha sido llevada a la práctica con éxito en personas con brazos amputados. Se trata de colocar el brazo que queda dentro de una especie de caja con un espejo, de manera que el paciente tiene la impresión de que ha recuperado el brazo perdido. Este simple acto puede producir en algunos casos un alivio del dolor. Déjame que te haga una pregunta imposible. Tú mismo has mencionado, bueno, el progreso fantástico que hemos experimentado en el conocimiento de las funciones del cerebro y en la percepción y las técnicas de neuroimagen. Si hubiéramos sabido hace 20 años lo que ahora sabemos sobre el funcionamiento del cerebro, 20 años, hace 20 años, ¿habríamos tratado las cuestiones importantes de otra manera? ¿Habríamos hecho algo de forma diferente? Por ejemplo, estoy pensando en el campo de la educación. Si lo hubiéramos sabido, ¿habríamos hecho las cosas de una manera diferente? Aquí hay dos temas. Uno es la palabra conocer. La ciencia es muy controvertida. La gente tiene ideas, pero hay que demostrarlas, y lleva mucho tiempo que sean aceptadas. O sea que hace 20 años había muchas ideas que si las estudiamos ahora eran correctas, pero en su momento no estoy seguro de que se debieran haber puesto en práctica, ya que solo eran ideas. Sí. La plasticidad temprana es un buen ejemplo. Ahora parece que es una buena idea estimular a los bebés, proporcionarles una estimulación temprana. Pero no está claro que hace 20 años supiéramos lo suficiente para poder haber actuado, aunque podía haber sido una buena idea, pero también mala. De la misma manera, si pensamos de aquí a 20 años, entonces podremos decir que se había descubierto que el cerebro está organizado en diferentes sistemas que se utilizan para mantener, almacenar y procesar la información. Y todo el razonamiento, y la memoria, y la percepción. ¿Por qué no os aprovechasteis de este conocimiento para ponerlo en práctica en la educación y hacerla verdaderamente eficaz para cada persona? Creo que el futuro será personalizado. En mi opinión, cuando necesitemos zapatos, pondremos el pie en una caja y por láser se tomarán las medidas. Y el día siguiente la fábrica te enviará un par de zapatos hechos a medida que te irán de maravilla y con un coste no superior al de ahora. De la misma manera, en el futuro la educación de los niños estará personalizada según la forma de funcionar de cada cerebro. La información y, lo más importante, el contenido, estará presentada de una manera que resultará interesante a cada persona. Y la metodología utilizada estará personalizada para que se ajuste perfectamente a la forma particular de funcionar de tu cerebro. Creo que ahora estamos descubriendo lo suficiente para poder hacerlo, pero se tardará un tiempo hasta que se pueda aplicar en las escuelas. Yo diría que esto es algo que está a la vuelta de la esquina. La comida estimula el cerebro de la misma manera que lo hacen las drogas. Investigadores norteamericanos acaban de desvelar que el simple olor de una apetitosa comida activa los circuitos cerebrales asociados a las adicciones. Esta activación demuestra la gran sensibilidad del cerebro humano ante la presencia de estímulos alimenticios. Se ha analizado la actividad cerebral de una docena de pacientes a los que se les presentó su comida favorita mientras se les realizaba un escáner. Primero mientras olían y saboreaban diversas viandas y luego cuando bebían agua. Al comer se comprobó que aumentaba el metabolismo de todo el cerebro, sobre todo en las regiones de la corteza derecha frontal, zona que forma parte del sistema límbico y que está asociada a los comportamientos compulsivos propios de los estados adictivos de los drogadictos. Así, una anomalía en esta región puede explicar la falta de control en las conductas adictivas alimenticias. Los resultados pueden ser muy útiles para conocer mejor la obesidad. Geofísicos alemanes y norteamericanos han unido esfuerzos para embarcarse en un proyecto pionero por su objetivo. Los científicos pretenden elaborar un detallado mapa de la fuerza de la gravedad que afecta a la Tierra.
El proyecto se está llevando a cabo gracias a la labor de 2 satélites idénticos lanzados al espacio con el objetivo de radiografiar los efectos de la gravedad en diversos puntos del globo terrestre. Por una parte, se están tomando medidas superficiales con gravímetros. Sin embargo, tan solo los satélites son capaces de medir toda la Tierra cada mes. Los 2 artilugios avanzan a la vez, peinando todos los puntos del planeta con una separación de 220 kilómetros entre ellos. Cuando la fuerza gravitatoria varía en función de la orografía, la velocidad de los vehículos se modifica, registrándose todas las variaciones que se originan durante el trayecto. El resultado será un mapa completo del campo gravitacional de la Tierra que servirá para predecir cómo evolucionará nuestro planeta. Aparte de muchas otras prestaciones, Internet puede acabar convirtiéndose en un aliado muy valioso para las personas que luchan contra la depresión. Al menos, esta es la conclusión a la que han llegado 2 estudios que investigan la eficacia de la red a la hora de paliar los síntomas depresivos. Se ha analizado tanto la información de varios portales dedicados a esta enfermedad como el perfil del usuario que entra en estos sitios. La conclusión es clara. Las personas que acceden a estos portales informativos aseguran sentirse mejor tras navegar por sus páginas. Los estudios se han realizado entre una muestra de más de 500 internautas australianos, con una media de edad de 36 años. El objetivo era comprobar la eficacia de Internet como herramienta contra la depresión. Todos los portales se han mostrado efectivos a la hora de paliar los síntomas de la enfermedad. Así reducía los pensamientos negativos de los participantes y disminuía su nivel de angustia una vez que se informaban sobre la patología. O sea, que la ayuda virtual parece que cobra fuerza frente a las terapias tradicionales. Informáticos y astrónomos han creado un programa de ordenador a medio camino entre la ciencia y el ocio. Se trata de un software que permite a los usuarios que lo deseen calcular los daños que podría producir en el planeta un impacto cósmico. No es imprescindible ser físico ni conocer las complicadas leyes que rigen el universo. Tan solo es necesario un ordenador y estar conectado a Internet. Meteoritos y otros cuerpos cósmicos amenazan al planeta. Los astrónomos vigilan la dinámica de estos cuerpos a distancia. Ahora los aficionados de a pie también podrán hacer sus cálculos y sus previsiones gracias a un programa informático que permite calcular y analizar los resultados que un impacto cósmico tendría sobre el planeta Tierra. Se trata de un software muy accesible ideado por expertos de la Universidad de Arizona que se puede conseguir a través de Internet. ABC te trae la mejor colección de cine infantil de todos. Estamos emitiendo redes. Bueno, y hoy va de obsesiones cerebrales. Yo no sé qué pensarán ustedes de un cerebro que cuando a una persona le duele el corazón, que se supone que está por acá, en el lado izquierdo, bueno, en lugar de dolerle acá, resulta que le duele la espalda o el brazo. ¿Y saben por qué? Bueno, porque en tiempos remotos de la evolución, el corazón estaba en otra parte y el cerebro, oye, vive este mundo casi fósil, recordando dónde estaba el corazón y no dónde está. Paco, bueno, tú escribiste un libro famoso que se llama El cerebro no se engaña. Y bueno, en este caso concreto yo mencionaba una cosa que siempre me ha dejado perplejo, ¿no? ¿Hasta qué punto nos puede engañar haciendo creer que el corazón está en otra parte, ¿no? Porque estuvo en otra parte en la historia de la evolución. Los neurocientíficos os dividís, yo os divido en 2 grandes grupos, ¿no? Los unos que dicen el cerebro es una máquina maravillosa, la más perfecta del universo. Y los otros que dicen, oye, tengo mis dudas, está ahí dentro encerrado, no ve nada y no hay que fiarse demasiado. Yo soy un escéptico, desde luego. ¿Tú eres un escéptico? Por supuesto. Y una prueba de ello la tenemos en que el cerebro crea historias que no son ciertas, ¿no? Y lo hace porque no es una máquina
dedicada a la especulación filosófica, sino es una máquina que surge para asegurar la supervivencia de la especie o la supervivencia del organismo que alberga ese cerebro. Y eso es mucho más importante que cualquier tipo de especulación. Claro. Yo suelo poner un ejemplo muy claro. Si, por ejemplo, en la India estamos en la selva y vemos detrás de un arbusto una especie de cuerda anaranjada con tiras negras, el cerebro crea un tigre. Puede ser que sea una cuerda, y entonces el cerebro nos ha engañado, pero es muy útil para la supervivencia porque si es un tigre, salimos corriendo y hemos salvado la vida. Un ejemplo de hasta qué punto el cerebro puede crear fantasías que son útiles para otras cosas que para la verdad o la razón. Ahora, yo encuentro, Pedro, no sé, yo encuentro fascinante que te pueda engañar de esta manera, ¿no? Que él, el pobre, lo que ve es una cuerda, como dice Paco, con unas franjas de color, pero lo que ya veo increíble es que pueda engañar a su propio cuerpo, o sea, que le sustenta, que tú diseñes una píldora para que no tenga ningún efecto y que por el efecto placebo a que se refería Coslin en la entrevista, en la primera parte, tenga un efecto inmediato, como si fuera una pastilla que fue diseñada para hacer algo, cuando no es verdad, ¿no? Mira, fíjate que estabas hablando al principio de si nos encuadrabas entre los neurocientíficos que consideramos el cerebro como algo perfecto. Hemos hablado también de máquinas, estamos hablando de engaños. Me has dicho antes también, pobre cerebro, que no sabe que... No, yo creo que estamos utilizando también conceptos demasiado negativos. El cerebro es una máquina hasta cierto punto, es una máquina tal y como conocemos el resto de las máquinas. El resto de las máquinas las hemos inventado nosotros, el cerebro no la hemos inventado, no lo hemos inventado. Es un producto natural, es un producto biológico, ¿no? Claro, para mí el cerebro tiene un concepto muy positivo, tiene un matiz muy positivo, que es aquel órgano de nuestro cuerpo que nos permite adaptarnos al mundo exterior, el que permite darnos cuenta de las cosas, el que nos permite hacer una conducta. Y en momentos determinados, el que el cerebro se le engañe tomándose una pastilla de placebo, pues hasta puede ser beneficioso, ¿no? Es decir, el concepto negativo de es una máquina, es imperfecto o es muy perfecto, son conceptos muy relativos, ¿no? Pero Pedro, vamos a ver, es obseso, el cerebro. Cuando titulamos este programa Obsesiones Cerebrales, y te voy a pasar el experimento de hoy, fíjate de qué manera reacciona frente a una dependencia como la suscitada por el alcohol o la droga. Es obsesivo, o sea, es invasor, es tremendo, míralo. Una reacción obsesiva en nuestro cerebro se da cuando tiene lugar un fenómeno de dependencia a las drogas o al alcohol, por ejemplo. La adicción es un trastorno de carácter permanente. Cuando un adicto deja de tomar la droga, su cerebro nunca vuelve a ser como el de un sujeto normal. En este experimento vamos a investigar uno de los cambios cerebrales producidos por el alcoholismo. En este experimento se van a emplear animales alcohólicos y animales control. Vemos el efecto de la adicción en el comportamiento de los animales alcoholizados, más inquietos por la espera de la dosis que el de los animales que solamente beben agua y azúcar. Pretendemos estudiar los efectos de la droga en el hipocampo, una región del cerebro relacionada con los cambios permanentes en la conducta. Para ello, se inyecta un fármaco, la nicotina, que actúa en un receptor, el nicotínico, uno de los que resulta afectados por el alcohol. A continuación, se realiza una prueba de aprendizaje para ver los efectos del fármaco y se detectan diferencias en el comportamiento de las ratas alcohólicas. La respuesta a la nicotina es mayor en los animales bebedores.
Estas diferencias de comportamiento se deben a cambios en el receptor nicotínico del hipocampo. Al estudiar el cerebro de animales adictos, se ven cambios respecto de los animales normales. El número de receptores nicotínicos ha aumentado considerablemente en los alcohólicos. En los animales deshabituados al alcohol, el número de receptores nicotínicos no desaparece tras la abstinencia, si bien no todos los receptores son activos. Esta característica sería típica del cerebro adicto. Si se pudiera regresar a la situación de normalidad, se podría pensar en la curación de las lesiones que el alcohol produce en el cerebro. Se ha dicho y repetido que la adicción es un fenómeno irreversible, pero si se puede explicar bien en qué consisten estos cambios irreversibles, quizás se podrían neutralizar y obtener una curación de tipo funcional. Con experimentos como este, se podrían curar dependencias químicas que generan obsesiones cerebrales. Ya lo han visto, ratitas drogadas que se vuelven locas cuando se les suprime la droga, ¿no? ¿Eso cómo me lo explicas? Es muy fácil. Es que, volviendo a lo que ha dicho Pedro antes, cada función mental que el cerebro adquiere tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Tenemos la capacidad de anticipar el futuro, ¿no? Y imaginamos el futuro, que puede ser cierto o puede ser no cierto. Pero desde luego lo que está claro es que la anticipación del futuro es una cualidad que nos ha permitido sobrevivir y adelantarnos a muchos otros animales que no tienen esa capacidad. Yo pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, la capacidad de cálculo, ¿no? La parte más moderna del cerebro, el lóbulo frontal, que es la sede de la atención, etcétera, de una parte de la memoria. Bueno, pues eso nos ha permitido sin duda anticiparnos al futuro y prever lo que va a ocurrir en una determinada circunstancia que puede ser peligrosa y puede ser útil para la supervivencia. Pero sin embargo tenemos el ejemplo de Arquímedes en Siracusa, que está obsesionado con los cálculos matemáticos, escribiendo en la arena de su casa. Llegan los romanos y lo matan. No se da cuenta de que han llegado los romanos. Luego, evidentemente, la capacidad de atención y de concentración que nos permite esa parte del cerebro tiene sus desventajas. Sí. No todo tiene ventajas. El sistema de recompensa cerebral es muy útil para la supervivencia, nos ha permitido pues sentir placer y una vida llena de peligros, pues considerarla pues digna de vivir. Algunas veces es muy difícil y sin embargo ese sistema de recompensas es el que utilizan la drogadicción para esclavizar también a ese cerebro. ¿Tú piensas que desde un punto de vista psicológico, si tuviéramos que agrupar las motivaciones animales en general y en concreto las humanas, yo creo que llegaríamos a un acuerdo diciendo lo que nos mueve como seres humanos es, por un lado, el aproximarnos al placer y el evitar el dolor? Es decir, son los dos pilares que va a mover nuestra conducta en el medio ambiente, ¿no? Y para eso necesita nuestro cerebro contar con instrumentos adecuados. Es decir, fallar en el dispositivo de placer o fallar en el dispositivo de dolor pueden ser vitales para ese individuo, ¿no? Pero ¿por qué te da dolor, por ejemplo, de un miembro fantasma? O sea, las personas a las que, oye, se les ha amputado un miembro y luego el cerebro los machaca porque está obseso en que aquel miembro sigue doliendo. Y bueno, oye, es un obseso. O sea, ¿qué le pasa? Porque hay un esquema corporal que es innato. Los niños que nacen sin miembros, sin brazos, también tienen dolor en miembro fantasma y no han tenido ninguna amputación. Luego tiene que haber un programa que permita que tengamos un esquema corporal ya de entrada, antes de evolucionar. Ahí la palabra obsesión está muy relacionada con la palabra memoria. Es decir, tenemos obsesiones porque nos acordamos y tenemos recuerdo de cosas que hemos hecho anteriormente. Y efectivamente, una de las claves principales en los pacientes que sufren amputaciones y que luego tienen como consecuencia de ello la percepción del miembro fantasma es precisamente
el haber grabado de una forma muy vívida antes de esa amputación su propio esquema corporal. Es decir, lo único que está haciendo el cerebro es revivir de alguna manera ese miembro antes de ser amputado, antes de ser separado del cuerpo. Oye, ¿y cómo puedes amputar un miembro fantasma? O sea, ¿cómo puedes acabar con esta obsesión? Amputándolo de verdad, quiero decir. No, acuérdate de los experimentos de Ramachandran en Estados Unidos. Esto. Que un señor le habían cortado el brazo y entonces él estuvo buscando su brazo porque le dolía mucho y se fue al cirujano. El cirujano le dijo, lo siento, pero el brazo ha ido a patología para ser examinado. Entonces estuvo buscando por toda la facultad, hasta que encontró por fin su brazo en patología, y cuando encontró lo incineró y a partir de ahí se acabó el dolor. Bueno, pues eso está demostrando que ese dolor es producto central del cerebro, que no tiene nada que ver con el brazo periférico. Os voy a pasar un reportaje, porque si es verdad que esto es un parlamento, vamos, que aquí hay un parlamento en donde están representados todos los dolores de todos los lugares, espacios del cuerpo, a veces hay un follón en el lugar en que está cada órgano y es lo que intentamos explicar con este reportaje. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué cuando alguien sufre un infarto le duele el brazo y el hombro izquierdos o el cuello? ¿O por qué se sufren síntomas similares cuando hay una herida en el bazo? El dolor no siempre se corresponde con el órgano dañado. En realidad, es el cerebro el que fabrica nuestras sensaciones corporales y no da la misma importancia a unas partes o a otras. Así, sentimos más intensamente en la boca, la cara o el pulgar. Y en cambio, notamos menos la pierna o el brazo. Incluso hay algunas zonas no representadas en absoluto. Básicamente son los órganos internos. No sentimos ni el corazón, ni el hígado, ni el riñón, por ejemplo. Solo notamos que están ahí cuando nos duelen. De hecho, ni siquiera nos duelen ellos mismos, sino otras zonas relacionadas. Hasta hace poco la naturaleza de esta relación era un misterio. Algunos neurólogos clínicos la investigaron mientras curaban heridas de bala en la espina dorsal durante la Primera Guerra Mundial. Y descubrieron que existe una división invisible del cuerpo en segmentos, una compartimentación que se ha preservado en los embriones desde los vertebrados inferiores. La razón por la que sentimos el dolor en determinadas zonas tiene su origen en los vestigios que nos quedan de nuestros ancestros reptilianos, ya que el sistema nervioso deriva de la división en segmentos que recogen a todos los órganos de una misma área corporal. Lo que ocurre en el hombre es que esta ordenación ha cambiado mucho. Como consecuencia, los segmentos nerviosos que se corresponden con el corazón son los mismos que recogen las sensaciones de cuello y brazos. Lo mismo ocurre con el bazo. Por otra parte, una piedra que viaja desde el riñón por el uréter puede producir dolor desde el costado hasta la punta del pene. Y una úlcera en la parte posterior de la lengua puede generar un dolor en el oído. Bueno, ya lo saben, o sea, el dolor de un órgano se puede manifestar no necesariamente en el lugar exacto donde está el órgano. Claro, es así. Es así. ¿Y por qué ocurre eso? Pero es así porque las informaciones que proceden de ese órgano, por ejemplo el corazón, van a parar a células del sistema nervioso, en la médula espinal, en donde hay una convergencia de influencias también de la piel, de una determinada parte de la piel, que se llama dermatoma, y que en el caso del corazón pues es una parte del pecho y luego la parte inferior del brazo y los últimos 2 dedos de la mano. Ese dermatoma tiene esa forma porque por nuestra procedencia, como cuadrúpedos, ¿no? Como bípedos. Cuadrúpedos, sí. Y esa es la razón. Y se llama dolor referido porque se refiere a una parte de la piel que coincide, la información que viene de la piel coincide con la información de la víscera. Y el cerebro no sabe de dónde viene la información. Simplemente que esa célula se ha excitado y por tanto dice, pues proviene de la piel. Es otro engaño más de nuestro cerebro. Claro. A mí, de todas formas, a mí me gustaría destacar 2 cosas, ¿no? O una cosa en general. Y es que, claro, hablamos del término dolor, y el dolor es un concepto también psicológico, ¿no? Es decir, una cosa es que la información nerviosa acceda al cerebro
Y otra cosa diferente es que el paciente manifieste una conducta o tenga una expresión facial subjetiva relacionada con el dolor. Yo creo que son aspectos de una misma cosa, de eso que llamamos el dolor, pero que convendría también de vez en cuando separarlos, ¿no? Está claro que hay muchos síndromes de dolor en los que existe una causa orgánica, en los que existe digamos, un correlato, una relación directa entre un daño en el tejido del cuerpo y una activación en el cerebro que lleva a la expresión del dolor. Pero hay muchos síndromes, muchas enfermedades que cursan con dolor que no tienen esa relación tan clara. Antes mencionabas el término del miembro fantasma, ¿no? Sí. ¿Cómo un miembro que no existe puede doler? ¿Cómo puede doler o cómo puede un paciente sentir la uña clavada en la palma de la mano? Porque el dolor, como el color, está aquí, no está en otra parte, ¿no? Exacto. Es que es tremendo cuando piensas esto, ¿no? Que lo que no está en el cerebro es que no existe. Para el cerebro no. Eso. Para el cerebro no. Oye, ¿y qué pasa con los sueños? ¿Es una obsesión? O sea, es una... a mí, algunos de los especialistas en estos temas me decís, el soñar es una manera más sofisticada incluso que el pensar. Y me lo creo, porque soñando rompes las barreras del espacio y del tiempo, para empezar, ¿no? Y mientras vamos pensando por la calle, pues siempre andamos constreñidos por el espacio y el tiempo. El sueño, ¿qué es el sueño, oye? El sueño procede de una zona distinta de donde procede el pensamiento racional. El éxtasis místico tampoco sabe nada de espacio y tiempo. La persona cuando entra en éxtasis se une al universo, desaparece la división entre el yo y el mundo, tiene una experiencia placentera que quiere repetir, ¿no? Como si fuese un drogadicto. ¿Por qué? Porque es una experiencia placentera. Rompe las barreras. Y rompe las barreras del espacio y del tiempo. El espacio y el tiempo son, como decía bien Kant, son producto del cerebro. Eso los físicos no lo admiten, algunos, ¿no? Pero tengo una anécdota muy curiosa. Hace unos años hubo un congreso de física en Sevilla, internacional, y se discutió sobre la existencia del tiempo. Y según me ha dicho, una ilusión, según me ha dicho un físico, lo pusieron a votación. 50%. Resultado, 50 que sí, 50 que no. ¿Que existe el tiempo o que no existe? Que no existe, que era producto cerebral. Incluso la percepción del tiempo, ¿no? Sabemos que la percepción del tiempo es algo subjetivo que también cambia, incluso cambia a lo largo de la vida de un individuo. No es lo mismo la percepción que tiene del tiempo un niño de 5 años que la percepción que tiene un adulto de 60. Yo he tenido enfermos obsesivos compulsivos que venían a registrarse, a hacer un registro cerebral al laboratorio y venían como 1 hora antes. Es decir, que ellos tenían una concepción del tiempo completamente distinta a otras enfermedades. Hay enfermedades mentales donde el tiempo es completamente distinto al tiempo que nosotros conocemos. Como... O se adelanta o se atrasa. El depresivo, por supuesto, es justo lo contrario al obsesivo. Llega tarde. Y eso es sí, porque está deprimido, no le interesa gran cosa, no está motivado, etc. Es decir, sabemos demasiado poco sobre el cerebro. Pero lo que dijiste antes es muy interesante. Sabemos más de lo que le ocurre al cerebro que lo que el cerebro es capaz de influir sobre nuestro organismo. Sí. En la entrevista de Cosin, no sé si viste que decía que el sistema inmune, el sistema de defensa del organismo frente a organismos extraños, bacterias o lo que fuese, es muy influenciable por la psique, es decir, por nuestra actividad mental cerebral. Y la prueba tenemos que nos resfriamos cuando estamos deprimidos por alguna razón. ¿Por qué? Porque el sistema inmune baja sus defensas en ese momento con la depresión. Y eso se sabe, en enfermedades mentales el sistema inmunológico está alterado igualmente. Sí, yo debo decir que me he quedado... sabes, no me olvido nunca de esta... Yo creo que salió, 2 líneas en algún lugar, la historia esa de que las neuronas que se activaban cuando veías algo y cuando lo imaginabas eran las mismas, ¿no? Yo pensé, oye, si eso es verdad, en el fondo, el cerebro, lo real, lo imaginado, el tiempo, no haya tiempo... no tiene demasiada importancia para él, ¿no? Oye, ¿qué hemos aprendido en el tema
de las obsesiones cerebrales. O sea, en los últimos 50 años hemos aprendido... Ha habido incluso la década del cerebro, ¿no? Creo que estamos todavía en ella. O acabamos de salir. Bien. ¿Cuál ha sido la gran ruptura con el pasado? Desde mi punto de vista, la gran ruptura ha sido la concepción del cerebro como algo plástico, es decir, como algo que puede cambiar, ¿no? Creo que fue algo que aventuró en su tiempo nuestro premio Nobel, Ramón y Cajal, que en su época quedó un poco en saco roto, como se suele decir, pero que esta década del cerebro y estos últimos años de tanta investigación cerebral a lo que ha llevado es precisamente eso. El término máquina no me gusta para el cerebro, pero es algo, es un órgano que tiene una capacidad increíble de moldearse en función de las condiciones tanto internas del individuo como externas, ¿no? Y ahí entra todo. Un ejemplo. Cuando yo estudiaba medicina, las neuronas nacíamos con un número determinado y moríamos con un número inferior porque iban muriendo al cabo de los años. Hoy día se sabe que en algunas partes del cerebro se pueden reproducir. El hipocampo, por ejemplo, que está en relación con la memoria. Y en el hipocampo se ha visto que hay neuronas que se multiplican. Y esta es la razón por la cual, con técnicas modernas de imagen, se vio que los taxistas londinenses tenían un hipocampo mucho mayor que el ciudadano normal. Porque claro, ellos tenían que estar constantemente ejercitando la memoria espacial, que es para lo que el hipocampo surgió en la evolución, que es lo que le permite a los mamíferos saber dónde se encuentran los alimentos, dónde están las fuentes de alimento, dónde se encuentran los que han escondido, dónde están los potenciales compañeros sexuales o dónde están los depredadores. Así que los taxistas londinenses tienen un hipocampo mucho mayor. Y ahora se está discutiendo si la corteza cerebral también, las neuronas se reproducen. Si se reproduce en la corteza cerebral, entonces explicaremos por qué nuestras funciones mentales son tan plásticas, como decía Pedro. O sea que tenemos que terminar con eso y les vamos a dejar pues con un pensamiento que no está mal, que no es del todo negativo, ¿no? Digamos que es verdad que el cerebro no está diseñado para buscar la verdad. No esperen demasiadas cosas de él en este sentido, pero cada vez que se trata de sobrevivir, bueno, tiene una cierta plasticidad que le permite adaptarse a los entornos cambiantes. Esa es la suerte que yo les deseo. Hasta la semana próxima.